Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos aquí muy contentos desde México para todos ustedes transmitiendo este nuevo capítulo de Nave Nodriza. Estamos muy contentos por una semana más de programa, por una semana más de información de este enigmático tema de los alienígenas, ovnis, vidas en otros mundos, todo lo que hemos abarcado y seguiremos abarcando durante los siguientes capítulos, mi querido Yarriot. Muy contentos de nuevamente estar con ustedes y vamos a abordar temas muy interesantes el día de hoy, un nuevo caso que estaremos relatando junto a Yarriot. Y por supuesto, querido Yarriot, queremos hacer el hincapié de nuestra red social. Estuvimos subiendo información en estas semanas, aparte de lo que fue nuestro capítulo anterior llamado Hombres de Negro. Exacto. Que estuvo muy bien aceptado por todos ustedes. Estuvimos muy contentos ya que tuvimos muy buenos números desde lugares muy lejanos, desde lugares latinoamericanos también, donde tenemos mucha gente que nos hace el favor de escucharnos. En Europa Así también. Que, exactamente, tuvimos muy buenas noticias ahí de Europa, con muy buenos números y escuchas en diferentes regiones y lugares del mundo. Y como les decía, en la red social Twitter estuvimos subiendo información que tuvo que ver precisamente con el capítulo pasado y nuevamente se las recordamos en este momento. @navenodriza1 es nuestro Twitter. Es importante, muy importante que ustedes nos sigan, queridos amigos, para que podamos tener interacción, nos puedan decir cómo vamos, nos puedan sugerir temas, nos puedan ayudar a expandir esta tripulación de Nave Nodriza. Exacto. Y por supuesto, mi querido Yarriot, también pedirles y solicitarles a todos los que nos escuchan que nos sigan apoyando en el tema de las suscripciones a través de iVoox, que es la plataforma en donde estamos subiendo cada semana nuestros audios. Es importante también que, además de sus comentarios y de sus likes, también nos ayuden ahí con tema de suscripción a nuestra plataforma, a nuestro canal de Nave Nodriza. Exactamente, mi querido Nolosí, y bueno, nuestros queridos podcast escuchas, invitarlos a todos ustedes a seguirnos y acompañarnos en este viaje que hemos emprendido con ustedes, que hemos seguido semana tras semana. Mencionarles que lamentablemente por temas técnicos y personales el retraso de este capítulo se ha debido netamente a temática de índoles, como bien les dije, de salud. Por ende hemos estado ahí extendiendo y bueno, ahora nos hemos decidido comenzar a grabar este nuevo episodio que se viene interesante y bastante curioso. Como siempre, en la gran mayoría de nuestros programas nosotros nos hemos enfocado en temáticas relacionadas con casos latinoamericanos, salvo el caso de Gesdalen, obviamente, y en este caso no se va a hacer diferencia, puesto que vamos a hablar sobre un caso bastante enigmático que ocurrió en el año 98 y que hace mención a la supuesta caída de un objeto volador no identificado en la cuarta región de Chile. Este caso fue conocido, al menos a nivel nacional, como el caso del Roswell chileno. Vamos a comenzar entonces el relato. Perfecto. El caso ocurre en Paihuano, ¿ok? Esto ocurre en el año 1998 por el 7 de octubre. Esto cerca de las 16 horas. Paihuano se encuentra en la cuarta región de Chile. Luego de un gran estruendo escuchado en la zona y según muchos testigos, un objeto habría chocado en una de las laderas del cerro Las Moyacas. Este objeto habría caído y se había partido en dos. Según el relato, el objeto sería de estructura y de color metálico e irradiaba la luz del sol. Varios testigos habrían presenciado este hecho. Entre ellos se encontraban los lugareños del lugar, campesinos, dueños de casas y funcionarios municipales. Luego de este incidente existieron en la zona cortes e interrupciones de la señal de televisión y de radio. Las antenas repetidoras de Paihuano y de Piscoelqui presentaron problemas de transmisión debido a fenómenos electromagnéticos.
Así es, como bien mencionas, Yarriot, en esta primera parte, en esta apertura del caso, lo que sucede en Paihuano, lo que sucede en esta localidad al norte de Chile, es bastante interesante. Vamos a ir narrando los detalles poco a poco, porque, como bien dice, se le conoce como el Roswell chileno por una serie de incidentes que vendrían a continuación después de la observación de los lugareños, de la gente de la zona, por la participación que tuvo básicamente aquí el ejército de Chile en este caso. Es bastante interesante, para no ir adelantándome o adelantándonos demasiado, es bastante interesante en esta primera parte que relatas, Yarriot, que estamos hablando de Valle del Elqui. Recordemos que Valle del Elqui, como lo hemos visto en otros programas, lo hemos mencionado incluso a través de Twitter, es una de las zonas calientes de Chile. Nosotros especialmente hemos tenido la oportunidad con Yarriot de estar en la zona organizando vigilias, y es un lugar que al ser un valle se presta mucho para la observación con cielos muy limpios. De hecho, en la zona ahí está el observatorio del Tololo, que es un observatorio muy reconocido en Chile, y digamos que sus cielos son reconocidos mundialmente por tener esta especie como de energía especial, por llamarlo de alguna manera, y tener mucha casuística de observación ovni en todo momento, digamos, en toda época del año, especialmente en los momentos donde hay mejor clima, digamos, verano. Y cuando sucede entonces este hecho, mi querido Yarriot, digamos que al ser una comunidad al interior de la cuarta región, una comunidad más bien pequeña, digamos que toda la comunidad se entera de inmediato. Muchas personas, como bien dices, entre ellas personas que tienen que ver con la alcaldía, digamos, con la gente, con los regidores, por decirlo de alguna manera, del lugar, tuvieron incluso esta observación de primera mano, al igual que los pobladores. Los lugareños observaron el objeto caer. O sea, fue una situación que, aparte de ser avistada, también llamó mucho la atención por el tema del ruido, el estruendo, como bien mencionas, y también por estas interrupciones que sucedieron en la zona en cuanto a la electricidad, y también al tema de problemas con señal de radio y señal de televisión, mi querido Yarriot. Exacto, de los conceptos, de todo lo que tiene que ver con las transmisiones electromagnéticas, llámese televisión, llámese radio. Estamos hablando de las cercanías del Valle del Elqui, ¿cierto? Lugar reconocido internacionalmente, como bien mencionaba Nolosí, por la calidad también de sus cielos y por de alguna u otra forma, reconocimiento en cuanto a centro energético. Nosotros, como bien relatabas tú, sí, pues tuvimos contactos, tuvimos también cercanía con lugares energéticos, y de verdad, querido escucha, es un fenómeno bastante particular. Hay lugares que están cargados y se puede sentir, digamos, la energía en el entorno. El Valle del Elqui es un valle bastante pequeño, bastante estrecho, en donde el cielo, la magnitud, cómo se ve, cómo se vive, es hermoso, aparte, digamos, desde el punto de vista como turístico, pero por otra parte tiene esta otra connotación espiritual o de energías, por así decirlo. Sin ir más lejos, en el lugar hay muchos relatos de avistamientos de objetos voladores no identificados, y a nosotros nos tocó consultar de manera casi turística, en donde personas que estaban muy adentro del valle, ¿cierto?, en lugares como bastante remotos, relataban fenómenos de verdad que llamaban la atención, relataban y también describían figuras que eran sacadas de películas de ciencia ficción. Un detalle que quería aportar también, digamos, a este relato de este Roswell chileno. Así es, mi querido Yarriot. Al respecto de lo último que mencionabas en la apertura de este caso, recogemos el testimonio del señor Raúl Flores, que es uno de los testigos que aseguró que jamás había visto un objeto o una situación tan extraña. Las palabras textuales que utilizó el señor Flores fue: yo pude ver el objeto en el cerro, era parecido a un disco metálico que reflejaba con el sol un brillo metálico, y lo vi junto a otras personas. Yo estoy seguro de lo que vi. No eran brillos de piedras ni nada parecido. Interesante el relato, ya que, por ejemplo, aquí se habla, mi querido Yarriot, que el disco o el objeto, aquí ya se le da incluso una suerte de connotación, digamos, a tipo disco,
Exacto, se le da una forma. Exacto, una forma que ellos, o él en este caso, habla que reflejaba la luz del sol. O sea, cuando empezamos a hablar de objetos que empiezan a reflejar la luz del sol, con la característica que él menciona, es muy interesante porque de esa manera, queridos amigos, podemos ir descartando opciones. Yo al escuchar la primera parte, por ejemplo, del relato de Yarriot, si se habla de un estruendo, aparte del golpe podríamos que hizo con el cerro este objeto, también podríamos pensar que podría haber sido un fenómeno meteorológico o un fenómeno atmosférico. Exacto. Pero si digamos que al reflejar en la luz del sol podrían entonces cambiar un poco esa hipótesis, ya que estaríamos hablando de un artefacto. Hasta ese punto, al menos, Yarriot, no hablamos, por supuesto, como siempre lo hacemos en este programa, de un objeto que venga necesariamente de otro planeta, ni mucho menos. O sea, la teoría o hipótesis extraterrestre, recordemos, amigos, es solo una de las tantas que se manejan alrededor del fenómeno ovni. O sea, hasta el momento solo estaríamos hablando de un ovni como tal. Lo que empezaríamos a descartar, digamos, en primera intención sería si es un objeto que tiene origen digamos, humano, o que podría ser más bien un fenómeno atmosférico, que sería una de las primeras características que deberíamos descartar, o que fuera un objeto, digamos, realizado o hecho por el hombre. Podría ser algún tipo de dron, algún tipo de aeronave, digamos, que se está probando. Entonces, en este primer sentido, con el relato, con la opción, digamos, que nos muestra el señor Raúl Flores en cuanto a su visión de lo que sucedió, estaríamos hablando ya de un objeto sólido, y que, a pesar de que la característica de platillo, digamos, la dejaríamos ahí entre comillas solamente, pero al menos al reflejar la luz del sol me parece que toma un poco más de solidez en su caso. Toma otros ribetes, y también llama la atención que en este relato se habla mucho de que la persona justifica y trata de racionalizar de una manera bastante, entre comillas, como agresiva, resaltar de que no eran brillos de piedra ni nada parecido. O sea, y esto básicamente por lo que viene después, que vamos a relatar, y que es como esta suerte de encubrimiento que nace en función de lo que había ocurrido efectivamente ahí. En términos concretos es importante este relato, puesto que la persona es una persona que conoce el entorno, conoce el lugar, ¿cierto? Y que al momento de consultar, él dice: yo conozco este cerro, conozco este lugar, lo que hay ahí no es así, no es una piedra que esté reflejando el sol, puesto que anteriormente yo ya la habría visto. Básicamente sería eso. Exactamente. Otro testimonio que se puede recoger al respecto de Arriot, que pudimos investigar para llevarles a este caso hasta ustedes, es de un comunicador de la zona, es el señor Marco Antonio Gallardo. Él afirmó que el objeto venía humeando. Era cilíndrico y medía entre 3 a 4 metros de diámetro y de color rojo. Por ejemplo, este dato que nos entrega él, este testimonio, empieza a distar un poco de lo que hablaba el señor Flores, ya que, por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención no es tanto que, por ejemplo, aquí cambie la forma, habla de un objeto más bien de tipo cilíndrico, ni tampoco tanto del diámetro, que de 3 a 4 metros de diámetro igual es un diámetro bastante considerable. Exacto. Para un objeto que venga desde el cielo, como lo vieron llegar las personas del lugar. Lo que me llama la atención es que él habla de que vendría humeando. Y si habla también del color rojo, ahí me podría suceder un poco, o me podría dar más pie a pensar que podría ser un tipo de fenómeno natural, o podría ser incluso basura espacial, que alguna chatarra espacial que viniera cayendo y integrándose a la atmósfera. Es interesante entregarles entonces a todos ustedes estos dos testimonios que recogemos, para que puedan ustedes también darse una idea de cómo, digamos, cada uno de las personas pudo haber tenido una sensación diferente al ver el objeto caer, mi querido Jerry. Exacto. Por otra parte, la descripción de objeto cilíndrico que venía cayendo con humo me
me llama particularmente la atención. Hay casos y relatos que a través de la historia se han recopilado en la ufología tanto mundial como también la nacional. Me refiero a la ufología chilena. Hay un caso en el sur en donde una nave nodriza, podríamos decir, o un objeto también que era alargado y que tenía cierta profundidad, venía emitiendo un sonido como de caída y también emitiendo también humo desde su interior. Es un relato que no es nuevo, puesto que situaciones como esta ya han ocurrido y se han presentado de la misma forma. Por otra parte, en cuanto a función, esto de color rojo, o sea, puede ser un color rojo producto de las llamas, puede ser color rojo producto de que el objeto venía incendiándose. Exactamente. Por eso quisimos entregar los dos relatos para que pudieran observar ustedes y pudieran darse cuenta cómo, digamos, tienen, si bien, digamos, la característica de haber sido testimonios y testigos de primera mano, tenían características diferentes al momento de poder observar con más detalle cada uno de los rasgos que ambos comunican. Lo más importante, digamos, que empieza a suceder en este caso, Yarriot, es tal vez no tanto el avistamiento per se, que es esta primera parte por la que estamos abriendo con tu relato y con los relatos de los testigos que acabo de mencionar, sino más bien todo lo que viene después y que le da todo este cariz de encubrimiento y del por qué se le llama entonces, o se le ha conocido no solo como el caso Paiwano, sino como el caso del Roswell chileno. Se comenta entonces, Yarriot, que 15 minutos más tarde de que sucede esta observación, llega la policía al lugar, la policía, los carabineros, como se le conocen en Chile. Estos son los primeros en observar con prismáticos la zona a distancia, observar el cerro para ver qué podían divisar desde ese punto y iniciar el ascenso al lugar con caballos. El suelo era muy rocoso, o es muy rocoso de la zona, e hizo muy difícil la ascensión hacia el lugar. Luego de varios intentos se logró captar una información entre carabineros y comandancia que indicaba que no se había encontrado nada en la zona. Esto quiere decir que hubo una intercepción radial, Yarriot, que algunos pobladores pudieron interceptar y que mencionó entonces que carabineros desde el lugar hasta donde pudieron ascender a caballo, comunicándose con la comandancia, les indicaban que no había nada en la zona. Esto extraño. Más que nada, Yarriot, sucedió porque en realidad por la, digamos, por el lugar, por las características muy complejas del lugar, del suelo, les fue imposible llegar exactamente hasta donde era. Digamos que pudieron avanzar hasta donde les dieron la capacidad de los caballos y desde esa zona al menos no pudieron observar nada. ¿Qué pasa después? Empieza a tomar un ribete mucho más grande, mucho más interesante desde el punto de vista de la investigación que se hace de manera formal por el gobierno, ya que después de la ascensión de la policía llega media hora después del suceso, llegan enviados militares a la zona. Al llegar estos enviados militares, la zona queda totalmente bajo el control de la milicia chilena. El alcalde de Paiwano, quien había convocado a una conferencia de prensa para narrar lo que había ocurrido, habría sido llamado desde las oficinas de la NASA para mencionarle que no hiciera declaraciones al respecto. El alcalde accedió a esto para recolectar más información sobre lo que había sucedido, la cual nunca llegó. ¿Por qué no llegó, Yarriot? Porque al irse la policía y llegar los militares, la zona pasó a ser, digamos, propiedad, por decirlo de alguna manera, totalmente de los militares. Exacto, empezaron a verse movimientos de mucha más envergadura, digamos, de un tipo militar con todas las características que tiene digamos, el poder militar en cuanto a todo el tipo de movilidad, a todo el tipo logístico que pueden lograr, y entonces la explicación oficial del alcalde de la zona nunca llegó. No sé qué te parece hasta este punto el relato, Yarriot. Es bastante curioso desde el punto de vista que este tipo de fenómenos, por lo general, me refiero a fenómeno no el fenómeno de la caída, sino que esta reacción del mundo militar se dio bastante parecido a lo que tiene que ver con el caso Roswell, ¿cierto? Acá en Chile, la manera que tiene de operar el mundo militar, bien difícil,
ocurre este hecho de que es bien difícil que los militares salgan a la calle o se tomen este tipo de propiedades, por así decirlo, ¿cierto? En donde van y toman el control de una localidad. Eso es bastante complejo, salvo que el territorio o el terreno en donde se estén realizando tanto ejercicios como operativos sean de su jurisdicción, ¿cierto? En este caso, el cerro que se ubica en Paiguano no correspondería a la jurisdicción por parte del mundo castrense. Por eso llama bastante la atención cómo se reacciona y cómo se trabaja en este caso, puesto que dentro de todo yo no recuerdo un caso similar en donde las Fuerzas Armadas chilenas, en este caso el ejército, tome el control de una situación de esta manera. Es sospechoso. Y para todas las personas que de alguna u otra forma estuvieron en esa oportunidad laborando, fue bastante particular y dio mucho que hablar. Porque acá, al menos si no recuerdas, mi querido no lo sigue, en los tiempos de cuando ocurrió el terremoto del 2010, ¿cierto? Los militares no tuvieron autorización de salir a las calles por mucho tiempo. Luego vino el tema de los toques de queda. ¿Por qué? Porque hay una autorización previa que se tiene que realizar en el caso de calamidad, digamos, pública. En este caso que el que estoy mencionando fue el terremoto. En este episodio particular salen y van con todo, por lo que vamos a seguir, digamos, escuchando. Presencia de helicópteros militares, presencia de personal militar, de equipos militares. O sea, fue un tema bastante complejo y delicado, al parecer, para nuestras Fuerzas Armadas. Exactamente, súmale también, Yaya Riot, lo que narra el alcalde de Paiguano con esta supuesta llamada que habría recibido desde la NASA para no hacer declaraciones. Entonces aquí habría injerencia de algún artefacto de conocimiento de la gente de Estados Unidos o directamente de algún tipo de información que no se quería sacar a la luz, pero que también tendría que ver con intereses del gobierno norteamericano, ya que de ser cierta, esta llamada nunca ha sido, digamos, de alguna manera abiertamente reconocida por las autoridades, pero de ser cierta esta información que narra el alcalde de Paiguano, sería bastante controversial, ya que se estaría encubriendo a la población lo que al menos chocó, lo que rondaba los cielos de esa zona. Como bien mencionas tú, Yarriot, en la madrugada del mismo día helicópteros militares llegaron a la zona. Mucha gente habla que algunos eran de color negro, los cuales sobrevolaron el lugar hasta que amaneció al día siguiente. Habrían también llegado incluso a la zona funcionarios del GOPE, que es el Grupo de Operaciones Especiales con el que cuenta el gobierno chileno en esta índole militar. Ellos habrían venido incluso desde Santiago, como bien dices, un despliegue muy alto de gran magnitud que no se ocupa para situaciones que no sean de extremo riesgo o extrema, digamos, tensión en el país. También señala un taxista de la zona que circulaba, al menos por la zona, que vio 3 camiones de color verde que circulaban por una vía alterna y estos arrastraban una gran rampa en la cual llevaban un enorme objeto metálico de estructura curva y color gris. El objeto lo habrían sacado de la zona en 5 partes. Si se corrobora esta información, Yarriot, de lo que habla el taxista, que se ven este tipo de unidades militares transportando este tipo de objetos y por vías alternas, realmente las coincidencias empiezan a ser muy notorias con lo que sucedió con el tema Roswell. Exactamente. Y ahí hay 2 cosas que también hay que mencionar, y que ya se menciona lo que tú hablabas sobre el tema del GOPE, ¿cierto? Que este grupo funciona, es un grupo táctico chileno que pertenece a Carabineros de Chile y que tiene la misión de ser fuerza antimotines, ser fuerza antirrehenes. Es un comando bastante especializado del grupo de carabineros y que, que haya estado para este tipo de labores, vuelvo a decir, es bastante sospechoso. Por otra parte, mi querido Nolosí, este despliegue sigue llamando la atención el tema del despliegue. Es un despliegue exagerado y demasiado grande para algo que al parecer no sería tan importante, de acuerdo a los relatos que vendrían después por parte, mejor dicho, la voz oficial del gobierno en este caso, o del grupo militar.
2 días después de la colisión, un grupo de vecinos, acompañados de la policía chilena, subieron por su propia cuenta al cerro Las Moyacas. Tras 6 horas de viaje, llegaron al lugar del choque para ver con sus propios ojos los restos del objeto. Sin embargo, al llegar al lugar no encontraron nada, solo piedras y tierra. Existieron explicaciones oficiales en cuanto a este fenómeno, el fenómeno que habría ocurrido supuestamente en dicha localidad. Dentro de estas explicaciones, una de estas fue que se trataba de una piedra de color blanco que se encontraba en la zona, lo cual fue descartado por los habitantes y testigos, ya que ellos, que son las personas que vivían en ese lugar, nunca habían visto esa piedra en otra oportunidad. Por otra parte, también se hablaba de que astrónomos que trabajaban en el Cerro Tololo, en este observatorio conocido, expresaron que se trataría de un bólido que no impactó en la superficie terrestre, sino que se habría estrellado en muchos pedazos en la atmósfera, en la alta atmósfera. Esto lo habría acompañado y explicaría el estruendo que se sintió y la luminosidad que también se habría visto por este incidente. Luego de esto, una serie de explicaciones al suceso existieron también. Se habló mucho de que sería un globo meteorológico. Sin embargo, Gustavo Ramírez, secretario del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, CFAA, ¿se acuerdan que nosotros habríamos comentado en un capítulo anterior sobre casos que habrían estudiado el CFAA? Habría aclarado que no había ninguna información de un lanzamiento de globo en la zona, ya que esto se deberían informar en un tramo o un plazo de 48 horas antes de haberse realizado. Luego se dijo que era una sonda extraviada, más tarde un vehículo volador teledirigido. También se dijo que fue un meteoro o bólido procedente del espacio. Finalmente se menciona que era una nave secreta norteamericana, esto dentro del marco de la operación UNITAS, que se estaba desarrollando por ese entonces en el litoral de Coquimbo. Lo particular de este caso era que estos ejercicios realizados por UNITAS habrían finalizado 11 días antes que se produjera este accidente. Siguen las explicaciones raras, mi querido Nolosí, o sea, existieron muchas versiones a una problemática que los testigos habrían visto y habrían mencionado e identificado. A mí me parece bastante inverosímil la explicación de la piedra blanca. Creo que eso fue una suerte de ofensa al intelecto de los habitantes del lugar, pues. Exactamente. Lo que narras es bastante interesante. Antes de mencionar las explicaciones que son de distinto índole, de distinta credibilidad, como bien mencionas, subrayar entonces también lo que mencionas al respecto de este intento que hace la policía y sobre todo los lugareños, que empujaron bastante por conocer la verdad y en un esfuerzo mayor trataron de llegar a la zona y no encontraron nada. Es decir, estas piedras y esta tierra que habrían encontrado reafirmaría que se habría llevado el objeto o el artefacto que habría chocado en el Cerro Las Moyacas y que efectivamente la fuerza militar habría hecho desaparecer este objeto, dejando claramente la sensación a la población de que no se había dado una explicación oficial real de lo que había sucedido, ya que muchos lo vieron con sus propios ojos. Vino este momento, este par de días de descubrimiento, todo el movimiento militar, nadie se podía acercar, testigos vieron cómo se llevaron algún tipo de objeto, a posterior intentan entonces subir, como bien narrabas tú y Arriot, y no encuentran absolutamente nada. En cuanto a las explicaciones, me parece precisamente como dices tú, inverosímil lo que hablan de la piedra, una piedra de color blanco. O sea, no es que el lugar la gente no lo conociera, es un cerro totalmente, digamos, conocido y altamente visto por ellos, por la comunidad. Exacto. Entonces descartar esta posibilidad. O sea, si vieron caer algo, no era algo que estuvo ahí siempre. Lo de la piedra me parece que roza lo ridículo, y Arriot al menos me parece esa situación. Fue una jugada sin duda bastante arriesgada, porque si lo piensas son personas que están en el día a día
parte de su paisaje, parte del escenario en donde desarrollan diariamente sus vidas. Por ende, efectivamente, o sea, mantengo lo que dije en un inicio, que es de verdad una verdadera ofensa para el intelecto de los habitantes, como decir, onda, no, pero si tu casa nunca estuvo en esta cuadra, sino que estuvo en 2 cuadras más, o sea, de ese tamaño en la calaña, que esa es la calaña de explicación que estaban dando. Sí, no, completamente inverosímil. El tema astronómico, que como yo mencionaba en un inicio, me parecía una posibilidad bastante latente que fuera confundido o que fuera visto a simple vista por la gente de la zona, me parece que queda descartado, ya que si estuviéramos hablando de un fenómeno de tipo astronómico, realmente Yarriot parece o pareciera que va a ocurrir tal despliegue de autoridades militares y de acordonamiento de la zona solo para ir a recoger un bólido, solo para recoger una suerte de chatarra espacial que viniera desde el espacio. Incluso no me parece, por ese lado no me parece muy coherente la explicación, aunque digamos que al menos en los relatos calzaría con alguno de estos tipos de fenómenos que hemos narrado incluso en otros capítulos, pero a la luz de los movimientos que ocurrieron de índole militar y policial, no me parece que sería, digamos, posible ante ese tipo de manifestación que ocurrió en la zona. Luego lo que narrabas precisamente, Yarriot, que hablabas de sondas, o hablabas incluso en la última parte de esta operación UNITAS, también quedaría descartado, sobre todo porque, bueno, primero ya había finalizado, sobre todo también porque si fuera una sonda meteorológica se debería de pedir un permiso o autorizar con un par de días de antelación. Exacto. Y bueno, lo que narra ahí esta persona, secretario del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, nos deja más claro todavía esta situación, mi querido Yarriot. Por otro lado, también, mi querido Nolosí, mencionar que en el caso de estos fenómenos de bólidos, de estos fenómenos como más del espacio, por así decirlo, y por lo general tienen también una connotación que es conocida a nivel mundial. Recordemos que el año pasado ocurrió un hecho similar y de grande magnitud en Rusia, y que al menos en este caso, por la magnitud, o sea, estamos hablando de que toda la población de una, si bien pequeña localidad, lo sintió y lo vio, noticias debieron haber ido. Y por otra parte, los astrónomos mismos habrían dicho de que el estruendo y el sonido se debía a esta suerte de desintegración del meteoro en la atmósfera terrestre. Pero ¿qué pasa con la presencia, el objeto físico que queda en el terreno? Por otra parte, el CFA, que bien va a comentar tú más adelante, esta pronunciación, o sea, primero dice y habla de que es imposible que sea también una sonda meteorológica, puesto que no habría un registro, ¿ok? Y estamos hablando de una voz oficial, una voz que está bastante cerca de los mandos militares, ¿ok? Al menos de los que responden a la Fuerza Aérea Chilena. Recordemos que el CFA pertenece o es dependiente de el gobierno de Chile, recibe recursos y es el encargado de tomar todas estas anomalías que suceden en el espacio aéreo del país y recoge entonces todos los testimonios de avistamientos o fenómenos que ocurran en los cielos, como bien menciono. En este caso, Yarriot, hay una situación que ocurre en la organización del CFA, que en esos años estaba a cargo, recordemos que estamos hablando del año 1998, en esos años a cargo del general Ricardo Bermúdez. Él declara en el primer momento, Yarriot, de cuando sucede este suceso en Paihuano, que no le daba crédito, por decirlo de alguna manera, a los hechos ocurridos, no se hacía partícipe de una opinión positiva en el sentido de que esto habría existido como tal. No obstante, posteriormente en una conversación con el psiquiatra conocido Mario Duzuel, perteneciente también al CFA, le habría comentado que se habría trasladado hasta la zona con el geofísico Carlos Leiva,
un arriero de la zona comentó que habría sido interrogado por el general al respecto de lo ocurrido. La duda ante esta situación, Yarriot, es que el CFA en un inicio, con la declaración del general Bermúdez, se mantiene reticente al caso o a darle, como bien decíamos, crédito al caso. Sin embargo, si había esta reticencia ante lo ocurrido en Paihuano, de todas maneras ellos se desplazaron miembros de su departamento hasta esta zona junto con el geofísico Carlos Leiva. Recordemos entonces esta situación como algo puntual que también implica una suerte de encubrimiento, en un primero decir no nos interesa, en otro momento a la luz de los resultados o hechos declararse no declararse, sino que más bien manifestarse directamente con un interés, ya que estuvieron en la zona, y este arriero de lugar también digamos que nos da fe de ello, declarando que habría sido interrogado ante lo que habría sucedido. Muy extraña esta situación, no se logra determinar un cierre como tal en cuanto a la participación del CFA en uno u otro sentido. Mi querido Yarriot, es importante recalcar esta situación del CFA como de alguna manera, por lo menos contraproducente, por decirlo menos, la posición que toma en el primer momento. No sé qué te parece. Me parece que sí, efectivamente, es bastante sospechoso el proceder, cómo se lleva este tema. Por otra parte, estamos hablando de una autoridad importante en este ámbito que viaja a la zona a hacer consultas también, ¿me entiendes? Por ende, también se puede abrir una llave o un doble vínculo en donde se puede comentar el hecho de que esta persona, el general Bermúdez, sabía lo que estaba ocurriendo y trató de callar, o simplemente al no saber fue trató de indagar también por sus propios medios, tratando de ver qué era lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, eso es parte de, es como se dice, harina de otro costal. Exactamente, Yarriot. Como bien hablábamos incluso también al inicio del programa, hemos también hablado en otros casos del por qué este tipo de zonas se vuelven tan interesantes o tan continuamente visitadas por estos objetos o estas narraciones. Hay que recordar que, como hablábamos, el Valle del Elqui es una zona caliente, como decíamos en un inicio, y también es conocida como una zona energética de índole espiritual, como también mencionabas tú, Yarriot. Exacto. La zona del Valle del Elqui, donde ocurrió entonces este caso, es una zona importante en cuanto a los minerales que existen en ella, e incluso también existen depósitos de uranio que muchas veces son relacionados con el fenómeno OVNI. Recordemos que cuando hay muchas este tipo de observaciones son muy recurrentes en ciertas zonas, se tiende a hacer esa conjunción de ideas que tiene que ver con alguna riqueza de índole mineral o de agua propiamente, o zonas volcánicas. Es muy interesante hacer ese paralelo entre ambas situaciones, Yarriot. Bueno, sí, pues exactamente, eso es parte también de otras teorías en cuanto al fenómeno extraterrestre, en donde en ciertos lugares, cuando existe esta riqueza en cuanto a minerales, existe un interés por parte de estos supuestos visitantes. Recordemos en la zona norte, más al norte, en el norte extremo chileno, llámese Pampa Soledad. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos comentado en otra oportunidad? Por otra parte, mi querido Nolosí, existen relatos que indicarían que el objeto que se encontró en Paihuano fue un objeto metálico de tipo platillo redondo, y que supuestamente se habrían encontrado cadáveres dentro de esta nave, cadáveres de aspecto gris, de tipología gris. De acuerdo también a las versiones, se habla de que la gente de la NASA habría llegado tiempo después a inspeccionar el lugar, y se habla también de que entre los pobladores existiría también la aparición de los temidos hombres de negro, estos personajes que hablamos el programa anterior, y que, de acuerdo a versiones de los mismos pobladores, estas personas se habrían acercado a interrogarlos. Llama la atención nuevamente, mi querido Nací, nuestros queridos amigos hombres de negro.
se hacen presentes en tierras chilenas, que por cierto no es la primera vez. Exactamente, Yarriot. Esta última parte que mencionas entra de alguna manera un poco más, tal vez en un tono tal vez más de historia o de mito o de leyenda, tal vez de lo que rodeó al tema. Yo no descarto totalmente, o sea, esta aparición de los hombres de negro, o incluso que se haya encontrado un tipo platillo directamente en el lugar, con cadáveres incluso que tendrían que ver con humanoides de tipo gris, ¿no? Pero de hecho en todo este contexto último que acabas de nombrar, realmente estamos prácticamente hablando del caso Roswell, digamos, ¿no? Exactamente, como toda la razón, mi querido, ¿no? Sí. Todos los detalles que sucedieron en el año 1947 en esa zona de los Estados Unidos. Sin embargo, hay que ser bien cuidadoso, al menos en este último punto que narraste, Yarriot, ya que no culpo tampoco a la gente. Me parece que ante tal nivel de encubrimiento, ante tanta sospecha y tan poca información, por tantas supuesto, versiones también. Exacto, tantas versiones salen a relucir todos estos detalles. Insisto, no somos quien, digamos, por decirlo así, para descartar alguna de ellas. Sin embargo, es bastante interesante encontrar todos estos relatos de primera mano de las personas de esa zona, narrando ya detalles que son muy, muy interesantes y muy puntuales, que hablan ya de una hipótesis netamente extraterrestre. Exacto. Y que habla entonces también de el por qué habría sido el interés de la NASA y por qué tanto encubrimiento o ayuda, en este caso, del gobierno chileno. Incluso se habla, Yarriot, que estos militares que llegaron a la zona en algún momento podrían también haber sido militares de origen norteamericano. Vaya a saber uno. Puede ser, es una de las opciones, mi querido Yarriot. Exactamente, se hablaba también de que era tecnología terrícola y que tenía cierto carácter de secretismo, de confidencialidad, de que era una tecnología que se estaba desarrollando por parte de Estados Unidos y que correspondería a un dron con una avanzada tecnología y que ellos se les habría perdido y que habría caído en la zona. Pero bueno, versiones sobre este caso vamos a encontrar muchas. Es extraño lo dubitativo, lo variado que existen en cuanto a explicar el fenómeno que ocurrió, ¿cierto? Porque, las explicaciones podrían ser muy fáciles, ¿ok? Pero cuando ya empiezan a hacer la famosa rumorología, ya es cuando uno empieza a decir, ok, aquí cayó algo, sí. ¿Por qué? Tenemos los testigos, toda una población. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque se habló de globos meteorológicos, meteoritos, piedras que brillan y un sinfín de relatos que solamente ayudan a alimentar un poco más al mito de Paiguano. Exactamente, mi querido Yarriotes. Quisimos sobre todo nombrar este caso digamos emblemático de la ufología que sucedió en territorio chileno, sobre todo Yarriot también por las características, por supuesto, tan similares a lo que ocurrió en Roswell, y sobre todo por la época. Es una época moderna, por decirlo así. Estábamos a punto de empezar el nuevo milenio y digamos que hay mucha más información. No es como los otros casos que hemos tocado que han sucedido en Chile mismo, que hablan de los años 60, donde habían otro tipo de intereses, era otro tipo de contexto, otro tipo de información. Aquí estamos hablando ya de los tiempos modernos, por decirlo de alguna manera, de la humanidad y de la ufología, donde la gente tiene mucha más información, y el secretismo, digamos, fue la constante en este tipo de casos. Es muy interesante. El caso, de alguna manera, se cerró con estas últimas conclusiones, se le dio carpetazo, finalmente no se pronunció más. Aquí llegó el ejército, aquí se llevó lo que se tuvo que llevar, y lo demás se lo dejó a la población. Probablemente nunca vamos a saber exactamente a ciencia cierta qué es lo que realmente sucedió ahí, qué artefacto, qué objeto, qué situación hizo ese contacto con los cerros de la región, de la cuarta región del país, mi querido Yarrett. Y bueno, mencionar de que la NASA no es un visitante extraño en tierra chilena,
De hecho, sin ir más lejos, en los tiempos del chupacabra, ¿te acuerdas, mi querido Nolosí? En aquellos momentos la NASA también se hizo presente, o al menos un avión de la NASA que fue reportada que había llegado a territorio nacional. Pero bueno, señores, vamos a dejar el programa hasta acá. Nos volvemos a disculpar por el atraso que hemos tenido de subir un nuevo programa, pero ya está acá, está para ustedes. Y lo otro es invitarlos a que se suscriban en nuestro canal a través de iVoox, nuestra cuenta iVoox. Aquellos que están a través de la aplicación podcast de iPhone, comenten. Queremos crecer a través de sus palabras, ¿ok? Sus comentarios nos alimentan, y lo que nosotros queremos hacer hoy en día es crear comunidad, es invitarlos a navegar en esta nave nodriza. Seres interdimensionales, extraterrestres o simplemente humanos. Señores, la nave nodriza emprende nuevamente su viaje. Nos vemos en una nueva edición. Adiós.